Si yo agarro un vasito de plástico y pongo café caliente, libero el bifenol así y me lo trago en 2 minutos. ¿Qué pasa con estos tóxicos? Que el cuerpo no lo sabe excretar. Entonces, ¿dónde lo acumula? En la grasa corporal. Si yo tengo sobrepeso, si yo tengo obesidad, tengo mucha grasita a nivel de la pared abdominal, las mujeres en caderas, en espalda, que son estos gorditos acá, que también un poquito según la hormona que esté desordenada se va viendo el acúmulo de grasa corporal, esas toxinas van encapsuladas allí. Hemos normalizado en el tiempo muchas cosas, ¿no? Eructos, gases, normalizamos ciclos menstruales dolorosos, ese dolor constante en piernas de que me siento muy cansada, me siento hinchada, porque la mujer misma lo dice, estoy edematizada o siento mucha retención de líquido, me aumenté un montón de peso, me sale acné, se me cae el cabello. Son signos y síntomas de manifestación de que hormonalmente algo no está marchando bien. Ariana, bienvenida al podcast en busca de reformar el sistema de salud. Como primera pregunta, ¿por qué crees que tantas mujeres tienen problemas hormonales? Wow, esta pregunta es bastante interesante porque en estadística cada vez va más en incremento, ¿no? Cada vez vemos más mujeres padeciendo cualquier tipo de enfermedad ginecológica. Y mi primera asociación tiene que ver mucho con lo que son disruptores endocrinos o xenobióticos a los que estamos expuestos hoy día todas las mujeres, que tiene que ver con plástico, lo cual tiene bifenoles, que esos bifenoles cuando entran a nuestro cuerpo van acumulándose en nuestro tejido graso por ser parte de la especie que más lo acumulamos para poder estar preparadas para el embarazo. Todo lo que usamos en cosmética hoy día para el cuidado de la piel, para el cuidado del cabello, el maquillaje, la pintura de uñas, etcétera. Cuando revisamos los ingredientes de estos, que cada vez hay más educación sobre el revisar etiquetas nutricionales del paquetico del supermercado, pero no la hay tanto para el cuidado del uso diario, como de todo lo que usamos en cosmética general, ¿no? Cuidado corporal, que si las cremas del cuerpo, que si el antisolar porque viene el verano y entonces me voy a proteger. Cada uno de esos tóxicos cuando entran a nuestro cuerpo, sí es verdad que comienzan a interrumpir o a afectar al órgano más sensible para ellos, que es el hígado. El hígado se caracteriza por tener 2 fases de detoxificación. Una fase 1, donde la mayoría de esas toxinas se tienen que llenar de agua, para ponerle una explicación fácil, ¿sí? Y luego pasar a la fase 2, que es una fase mucho más lenta para que luego se pueda dar la eliminación de esas toxinas. En ese camino están nuestras hormonas y sobre todo nuestros estrógenos. Entonces, cuando nosotras estamos llenas de tantos tóxicos, que no es solo lo que acabo de mencionar, sino que también entra el PMA ambiental, que de esto tenemos mucho, sobre todo quienes vivimos en grandes ciudades donde hay mayor contaminación o donde se induce también a nivel de clima poder tener una lluvia porque hay mucho verano, porque hay mucha sequía, donde hay demasiado nanoplástico ambiental, o también lo podemos ver con la contaminación de las aguas. Es decir, estamos rodeadas por todos lados de todo aquello que pueda afectar a nuestro sistema hormonal, y esto está haciendo en nuestro estilo de vida también, que si somos más sedentarias, que si no tenemos una suplementación adecuada, que si tenemos un estreñimiento, que aquí el sistema digestivo también forma parte de tener una buena salud hormonal óptima, va haciendo que cada vez sean más y más las mujeres con cualquier tipo de patología ginecológica, que aquí podríamos hablar de todas y son infinitas. Para la persona que no sepa exactamente, que nunca escuchó el término, ¿qué es un disruptor endocrino? Un disruptor endocrino básicamente es cuando entra ese tóxico, ¿no? Y yo tengo como un ciclo dentro de hormonas. Yo siempre explico las hormonas a mis pacientes como si fuesen un sistema de dominó. Una hormona lleva en equilibrio a la otra, y cuando una hormona entra en desbalance, es decir, que, ejemplo, la insulina cuando entra el alimento hace un ligero pico, ¿no? Depende de qué macromolécula estemos hablando, si es una proteína, si es una grasa o si es un hidrato de carbono. Dependiendo del hidrato de carbono, que es el que más estimule esa insulina, puede hacer unos picos muy elevados o puede mantenerse lo más estable posible.
que de allí la diferencia entre una alimentación inflamatoria, que es una alimentación llena de azúcares, donde hace que esa insulina se mantenga arriba, 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 y que esos picos tan constantes lleven a una resistencia a la insulina, o que yo tenga una alimentación, ejemplo, cetogénica o carnívora, donde los hidratos de carbono son tan pocos que la insulina se mantiene en un estado bastante basal. Partiendo de allí, cuando yo tengo, por ejemplo, esa interacción medioambiental, si yo me conecto a esa hormona y mi ciclo debería hacerse, ejemplo, en el ciclo hormonal, una secreción de estrógenos durante los primeros 14 días de la menstruación. Vale, posiblemente esto se mantenga en el tiempo porque está recirculando constantemente. Entonces, un disruptor endocrino es todo aquello que lleva a mi sistema hormonal, la hormona que sea, que da igual en este momento cuál es, a que se meta en desbalance, que si yo tengo que estar así, pues yo a lo mejor esté en este valor, o esté muy por debajo de lo que yo debería tener, porque bloqueo su funcionalidad de una manera efectiva. Entonces ya no funciono como debería para esa unión al órgano al cual yo tengo que ejecutar una acción, ¿no? Que las hormonas tienden a pegarse a sus receptores y hacer una función mucho más lenta a lo que hace, por ejemplo, un neurotransmisor. La dopamina, pum, conexión rápida, milisegundos, ya estoy haciendo una respuesta-reacción. La hormona va dentro de sus fases según lo que vaya haciendo cada una de ellas. Entonces, básicamente es un bloqueador de la funcionalidad hormonal. Y después me gustaría profundizar un poco en cuáles son los principales disruptores endocrinos. Mencionabas el maquillaje y bueno, que como que estamos rodeados de eso y de repente hay muchísimas personas que ni siquiera lo sabíamos, y ver estrategias como para poder cambiar eso y obviamente que no afecten nuestra salud. Pero antes de eso, me gustaría saber si hay alguna forma de saber para las mujeres que estén escuchando esto y los hombres también para entender a familia, amigas, etcétera. ¿Cómo podemos medir o cómo podemos saber cómo está la salud hormonal de una mujer? Perfiles hormonales, bueno, empecemos por el básico, ¿no? Dependiendo un poquito cuál es tu médico tratante, porque al final esto lo puede, depende del país, solicitar el nutricionista, si es un nutricionista integrativo convencional, o un médico tradicional o un médico integrativo, que en este caso mi área es la medicina integrativa, ¿no? Donde vemos al ser humano o al paciente desde un todo. Partiendo de que vamos, por ejemplo, a una seguridad social, que es el sistema público de salud de cualquier país en cualquier parte del mundo. Normalmente lo que se le puede solicitar al médico de cabecera, que es el primario, es un perfil hormonal que aquí básicamente se van a pedir cosas básicas, ¿no? Una FSH, una LH, una prolactina, una TSH, una T3, una T4 libre. Insulina cuesta muchísimo que en el primario en el sistema público se pueda pedir, pero es importantísimo medir esta hormona porque de hecho es la que nos va a dar una visión bastante grande sobre la inflamación que puede existir en el cuerpo físico. Vamos a pedir progesteronas, vamos a pedir estradiol, vamos a pedir testosterona, porque también las mujeres tenemos una producción de testosteronas y para un síndrome ovario poliquístico, por ejemplo, nos da una información de valor. Ese sería como el perfil básico, ¿no? Un sistema hormonal donde yo pudiese ver. En el caso de la TSH, a mí particularmente siempre, para que le quede información tanto a estudiantes de medicina, que sé que posiblemente tengas una comunidad de ellos, que no solo pautemos TSH o hagamos la indicación de TSH, sino también vamos a pedir de una vez anticuerpos tiroideos. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos en consulta pacientes que tienen una TSH óptima, que el valor de referencia que se mide desde la medicina integrativa no es igual al de la medicina convencional. Para mí, por ejemplo, una TSH debería estar en un rango entre 2.5 y 3.5, cuando el valor de referencia del laboratorio puede llegar hasta 4.5 y aún con 4.5 se le considera el paciente normal. Para mí ya un 3.5 está elevado, pilas con esa tiroides que hay que hacer algo. Pero también pasa en la práctica clínica que podemos ver al paciente con una TSH 2.5, una T3, una T4 libre dentro de sus valores óptimos, pero luego sí es verdad
que vemos unos anticuerpos tiroideos elevados. Entonces allí es donde tenemos una tiroiditis de Hashimoto que nos está pasando por encima porque nos enfocamos solo en hormonas. Cuando pedimos hormonas siempre intentamos pedir un todo, ¿no? Cuando yo quiero evaluar a un paciente desde su salud hormonal, sea femenino o masculino, en este caso haremos un poquito más énfasis en mujeres, pero la masculina también es importante, los hombres también es importante que puedan evaluarse esto, sobre todo porque cada día yo que trabajo con pacientes oncológicos veo constantemente mucho más jóvenes, menores de 30 años, con cáncer en testículo, cáncer en glande, es decir, que esto hay que irlo midiendo también y vigilando. Pedimos un todo, pero en línea general lo que sería un perfil hormonal, esto sería por la salud pública. Ahora, si llega un paciente a la medicina funcional, que es como se conoce en Estados Unidos o en Latinoamérica, o la medicina integrativa, que es como lo manejamos acá en España o en Europa, intentamos no solo pedir este perfil hormonal, sino que también se pueden pedir esos disruptores endocrinos. Entonces existen hoy día laboratorios que pueden medirte cómo se está comportando el estrógeno ante esa cantidad de tóxicos que nuevamente pueden ser el maquillaje, que aquí es extremadamente importante, que las grandes marcas francesas que son increíbles y que te dan una luminosidad en piel maravillosa, pero que cuando revisamos los ingredientes a detalle podemos ver derivados de petróleo o sustancias que no son compatibles con el ser humano, que siempre la justificación de todo etiquetado, tanto para la industria alimentaria como para la farmacéutica, pero es que depende de la dosis, claro, pero esas microdosis en una mujer que posiblemente a lo mejor nació por cesárea, no recibió lactancia materna exclusiva, tuvo una fórmula en la infancia de soja, de leche de soya o de soja, según como lo conozca cada país, y ya viene con un antecedente hormonal de linaje materno, es decir, mi abuela, mi madre, la abuela de mi abuela, cáncer de mama, endometriosis, endometriomas, miomas, síndrome ovario poliquístico, etcétera. Y a esto yo le tengo que agregar una carga tóxica, esa cantidad de estrógenos también se vuelve bastante amplia para esa mujer, es decir, ahí entra algo que se llama hiperestrogenismo, tengo una carga estrogénica muy elevada y estos son perfiles que hay que pedirle sustancias más a detalle y decirle, mira, todo lo que tú veas que viene de farmacia comercializado, así tú no entiendas qué dice, porque la mayoría de los nombres o están en inglés o están en francés o ni siquiera estando en español sabemos que van porque vienen por números, ¿no? E954, ¿qué voy a saber yo qué es 954? Entonces yo siempre tengo una frase que le digo a los pacientes en consulta, que si no sabes lo que significa, déjalo allí, ¿no? O sea, si no lo sabes traducir, tu cuerpo no lo va a saber digerir tampoco. Entonces eso implica para paquetes como para cosmética, pero también el uso del cuidado de la casa. Los aerosoles, por ejemplo, que los aerosoles parecen bastante inofensivos y bastante rápidos para la limpieza del hogar, pero que toda esa inhalación a nivel de nanopartículas está entrando por vía respiratoria y que por vía respiratoria también tiene un metabolismo interno, que eso microscópico que no estamos viendo, así como puede ser un virus, que es lo que ocurrió en pandemia, que era tan chiquitito, pero que hizo tanto desastre, está pasando también con el uso del cuidado del hogar. Entonces aquí es sustituir hoy día en cada país, en tu país, en Uruguay, hay mucho emprendimiento de marcas naturales, cosméticas, que son empresas chiquititas que están haciendo cosas con cosas más orgánicas, a lo mejor utilizan un aceite de coco, aceites esenciales, lavanda, orégano, tomillo, etcétera, que para el cuidado de la piel va maravilloso. Maquillaje también orgánico, que muchas veces cuando yo salgo maquillada me dicen, pero tú usas maquillaje, sí, ¿de qué? ¿Cuál? O sea, aquí la pregunta es qué estoy usando, para de esa manera también el juicio que voy a hacer de dónde viene. Aplica para la pintura de uñas también, que de esto también hay mucha cosmética natural, y para el cuidado del hogar, mira, agua y bicarbonato, agua y vinagre, que esto lo usaban nuestras abuelas y que hoy día nos encanta el que tenga más olor y más sabor y el que inhalo y maravilloso, esto no. Y esto aplica también para perfume. El perfume, si es verdad que yo soy un amante de los perfumes, que aquí no puedo opinar porque me caería la saliva en cara, pero intento usarlo poco, a ocasiones muy especiales, pero vemos gente que todo el día es perfumado, ¿no? El desodorante lleno de aluminio, glándula mamaria aquí, glándula mamaria recibe ese aluminio, un cáncer de mama futuro casi asegurado. Entonces son todas estas cosas que hoy día tienen sustitución, y la sustitución está al alcance del internet, al cual todo el mundo tiene acceso, buscar desodorantes naturales y te van a salir 50.000 tipos de productos que pueden ser bastante óptimos para ti.
Sí, yo en mi caso nunca como que estuve muy acostumbrado, por ejemplo, usar desodorante o perfumes porque como que desde muy chiquito me dijeron que no era natural y bueno, creé el hábito Mira, de no usarlo, ¿no? Y yo tengo un amigo que hasta antes de irse a dormir se pone desodorante, o sea, es como un fatal. hábito, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer para distinguir entre si no es tan bueno? Bueno, creo que mencionábamos eso de que si no entiende los ingredientes, probablemente no va a ser bueno. Pero ¿qué es lo que tiene que tener para que sea bueno? Porque esto es algo que simplemente tomamos conciencia y empezamos a comprar de aquel que es más natural o positivo y ya está. Es un cambio en el largo plazo súper poderoso, súper... Bueno, ¿cómo lo distinguimos? Mira, en el caso de los desodorantes, los de alumbre van bastante bien y solo tienen un ingrediente, pero a lo mejor tú ves este vídeo en este momento y mañana ni te acuerdas qué estoy diciendo yo. Entonces, una forma muy práctica, a mí me gusta ser muy práctica en consulta porque es donde la gente agarra la información y la puede llevar a cabo en el día a día. Entre menos ingredientes, sea lo que sea que vayas a usar, ya te está asegurando que esto es un buen producto. Y esto aplica para cualquier procesado, sea alimentario, sea farmacéutico, de lo que yo use. Si la lista de ingredientes es una lista de este tamaño, deja eso allí que a ti no te está haciendo bien. Dos, tres ingredientes ya te está asegurando que así tú no sepas, porque posiblemente diga, qué sé yo, aceite de tomillo, y tú digas, a ver, a mí el aceite de tomillo tampoco es que me suene natural, o es que no lo conozco, es que en mi vida he escuchado aceite de tomillo, pero el aceite de tomillo es maravilloso. Entonces, tú ves solo aceite de tomillo, llévate esto, porque esto ya de por sí te está asegurando que solo tiene un ingrediente, que no tiene excipientes, que no está cargado de otras sustancias que permiten que se mantenga allí, que si es verdad, la cosmética natural dura menos de lo que puede durar una cosmética tradicional de toda la vida de las grandes marcas francesas, hoy pasa igual que los procesados, ¿no? Los procesados, un orgánico hecho en casa, que vamos, que esto te dura una semana y ya te está agarrando hongo. Tú cómprate una hamburguesa en McDonald's y ahí lo puedes meter 3 meses y te va a salir intacta de la cantidad de químicos que tienen para poderse conservar. Entonces, yo siempre lo pongo a la práctica, es entre menos ingredientes, esto ya te está asegurando que es un buen producto para llevarte. Y en el caso de los desodorantes, aquí voy a hacer un paréntesis, voy a aprovechar que el intestino tiene una interferencia bastante importante en el olor corporal. Es decir, según cómo estén mis bacterias, que es lo que hoy día hablamos como microbiota, para poner a gente que no tenga nada de idea en relación a esto, es lo que antiguamente se conocía como la flora intestinal, esas bacterias que están en el intestino, si están en un estado eubiótico, es decir, que todo esté en balance, mis olores corporales son olores compatibles con el mundo. Es decir, no ando teniendo un olor desagradable, que posiblemente es lo que le pase a tu amigo, no lo sé, pero es ese olor que tengo que estarme poniendo lociones y perfume para maquillar mi propio olor corporal, lo cual esto es antiancestral al 100%. Cuando yo tengo unas buenas bacterias intestinales, mira, el olor axilar y genital y de pies es poco y nada, porque no tienes putrefacción intestinal. Y esa putrefacción intestinal, cuando no está en mis axilas, tampoco está, en mi área genital tampoco está, en mis pies tampoco está. Esto no quiere decir que jamás en la vida te vas a bañar, esto no quiere decir que no vayas a usar un jabón corporal, claro que sí, pero no al uso que estamos haciendo hoy día, que es todo el día, y los desodorantes incluso se podrían omitir. Yo tengo aproximadamente 3 años que no uso desodorantes, ni siquiera naturales, es que no uso desodorantes porque no me hacen falta, porque intento cuidar lo más importante, que es el interior, porque si mi interior está saludable, lo que yo emita al exterior, que es la piel, y mi olor corporal también lo va a estar. Entonces, bueno, esto también para que lo tengan en consideración, que si hay un olor muy putrefacto en el exterior, hay que revisar un poquito hacia el interior qué es lo que está ocurriendo, sobre todo en el intestino. O sea que el olor es un indicador de salud. Si tenés que depender todo el tiempo de 100%. perfumes, etcétera, o si probás dejar eso un tiempo a ver cómo está tu salud, ¿no? Entonces es un gran experimento que se puede hacer. 100%. 100%, porque de hecho lo ves en los gimnasios, ¿no? A lo mejor el que está un poco más en sobrepeso o el que se está llenando más de suplementos llenos de azúcares y lo notas y lo puedes correlacionar de una manera bastante práctica entre cómo tiene la piel y cómo tiene el olor, ¿no? Y posiblemente te das cuenta que tiene acné en la espalda.
Puede ser una persona muy musculosa y en composición corporal estar increíblemente bien, pero tiene una espalda llena de acné y a lo mejor un olor corporal que va acompañando un poco ese acné. Ya ahí me está hablando de permeabilidad intestinal, de una disbiosis intestinal, a lo mejor alguien que se está hipersuplementando, que cosas que tienen edulcorantes, endulzantes, que llevan a que la microbiota se vea afectada. Y esto es bastante interesante porque tú dices, vale, aquí hay que hacer cambio. O lo podemos ver en personas con sobrepeso o diferentes tipos de obesidad, donde también tenemos un olor corporal que el mismo paciente dice, es que no huelo bien. O cuando el hígado no está funcionando bien, también la emisión de olores nos está hablando mucho de patología hepática o renal también, que va un poco así. Que el olor y la característica de la piel o la salud en piel nos está diciendo mucho de ese paciente. Por eso lo primero en una consulta médica es la inspección, que veo cómo se comporta, cómo actúa, cómo suda. Ver, observar, nos da ya un panorama de lo que yo puedo encontrar incluso a la palpación o hacia dónde tirar en el interrogatorio clínico y con esto hacer una mejor historia clínica a la convencional que nos han enseñado toda la vida. Hablamos de maquillaje, de desodorante, de perfume. ¿Agregarías algún otro disruptor endocrino importante? Medio ambiente, que este no es controlable. Yo siempre les digo a los pacientes, están los controlables y no controlables. Los controlables es lo que yo tengo en casa. Los no controlables es medio ambiente, ¿sí? El medio ambiente se mide por un tipo de PM que cuando está superior a 2.5 ya nos está dando una referencia que hay una contaminación ambiental bastante grande en el sitio donde vivo. Y eso lo podemos ver hoy día por mapas, donde vemos el rastreo de nuestra zona, a ver si está, de qué color está, ¿no? Lo podemos de una manera bastante práctica, si está un color verde está mucho más sano, si está un color rojo, peligro esa zona, hay que salir de allí, porque es una zona bastante contaminada, que puede estar contaminada porque en tu área hay demasiadas fábricas, o la parte industrial que también emite, que ya hoy día no hay tantas fábricas de esta, pero que pueden emitir monóxido de cloro o pueden emitir cualquier tipo de polución que tú vas inhalando y que esto no lo puedes controlar. Aquí tienes dos opciones, o estar tú lo suficientemente bien y los controlables, tenerlos controlados, o mudarte e irte al campo y a una zona mucho más natural que te permita tener un medio ambiente saludable. El agua, también la calidad del agua aquí es extremadamente importante, también porque los tratamientos de aguas han hecho que perdamos minerales dentro de lo que era el agua anteriormente, ¿no? Como lo es el magnesio, que anteriormente el magnesio se podía obtener por agua, por eso es que teníamos unas reservas de magnesio óptimas para poder cumplir con las más de 300 funciones que tienen a nivel bioquímico en cuerpo. Hoy día la carencia de esos minerales hacen que estemos tomando un agua de poca calidad, pero también los tratamientos que están teniendo las aguas estamos perdiendo mucho en ella. Entonces, tener los filtros nos permiten, depende, que esto también es un coste y es un coste alto, que no todo el mundo se puede dar la oportunidad. Existen jarras que en principio pueden funcionar, que no todas nos aseguran que sí, pero que pueden hacer un filtro grande de residuos de lo que estamos consumiendo constantemente, que también actúan como disruptores endocrinos. O existen ya montar máquinas de ozono que permitan tener agua ozonizada al pH que tú quieras, que si la quieras alcalina, pues alcalina, según un poquito las necesidades corporales. Pero esto también forma parte de, bueno, si donde vivo no tengo el recurso, no lo puedo controlar, pues me toca un poco recibir lo que tengo. Yo sí no recomiendo, y ahí intento que la gente haga mucha conciencia en relación al agua embotellada, ¿no? Ejemplo, España, no todas las ciudades de España tienen un agua de calidad por medio de los filtros, entonces la practicidad es comprar botellones de agua, claro, botellones de agua, ¿de cuánto tiempo esa agua almacenada allí? ¿Un año, dos, tres, cinco? No lo sé, o 3 meses, es que da igual, pero claro, esa agua acumulada en ese botellón, aunque muchos ingenieros siempre me discuten esto cada vez que yo lo muestro en Instagram, no, pero es que no te estás tragando el bifenol que está allí. No lo sé. ¿Por qué? Porque muchas de estas botellas están en sitios donde en verano no está en condiciones óptimas, hay calor. Y una de las cosas que hace que se libere mucho bifenol es el calor. Por eso el café, que antiguamente ya no lo hacen tanto, que se daba en vasitos de plástico, si yo agarro un vasito de plástico y pongo café caliente, libero el bifenol así y me lo trago en 2 minutos. ¿Qué pasa con estos tóxicos? Que el cuerpo no lo sabe excretar. Entonces, ¿dónde lo acumula? En la grasa corporal. Si yo tengo sobrepeso, si yo tengo obesidad,
tengo mucha grasita a nivel de la pared abdominal, las mujeres en caderas, en espalda, que son estos gorditos acá, que también un poquito según la hormona que esté desordenada se va viendo el acúmulo de grasa corporal, esas toxinas van encapsuladas allí. Y de hecho el examen físico, cuando tocamos al paciente, nos damos cuenta que cuando esa grasa corporal está inflamada o el paciente está inflamado, es tocar, palpar esa grasa y preguntarle al paciente del 1 al 10 cuánto te duele. 9. Ya tú sabes que hay una carga tóxica en ese tejido graso que no está ayudando a este paciente, que si esta carga tóxica no se mueve, gente que hace dietas de 1000 calorías no le va a funcionar. A lo mejor ve un número en la báscula, sí, los primeros 5 días o el primer mes, pero a largo plazo viene ese efecto rebote. ¿Por qué? Porque lo que yo tenía que trabajar era un hígado que detoxificara de manera eficiente, luego comenzar a mover esa carga tóxica que está en la grasa corporal para que esa composición corporal, que ya esto voy tirando un poquito más hacia la nutrición deportiva, mejore. Entonces allí ver al paciente como un todo y no quedarme con 3 cositas de lo que yo pueda hacer en la consulta, sino realmente que sea una consulta efectiva. ¿Y esa palpación es algo muy específico o es algo que nosotros mismos desde nuestras casas y las personas que lo están escuchando lo podemos hacer para ver Lo si pueden no? hacer en pinza, o sea, palpación en pinza, agarro mi grasita corporal, la que tenga, sea un poco aquí a nivel subescapular, Sí. ¿vale? Me puedo agarrar mi grasita, que esta tiene que ver mucho con cortisol, ejemplo, cuando tengo pacientes que tienen un cortisol muy elevado, que esto se mide por medio de un estudio que es test en saliva, ¿vale? Que nos permite durante todo el día medir esos niveles de cortisol y un paciente tiene niveles de cortisol fuera de su valor, podemos lograr ver o hacer esa correlación. Por eso es lo bonito de la medicina, ¿no? Hacer esas correlaciones. Uno, lo que voy teniendo en la analítica, lo que me va diciendo el paciente y lo que voy encontrando el examen físico. Y al final armo un todo. Pero también cuando veo al paciente desde un todo. Si yo veo al paciente como un órgano único, aquí, vamos, que no me sirve poco y nada. Pero esa correlación puedo ir viendo, vale, grasita en la parte de atrás, le pregunto al paciente, ¿estás muy estresado? Bueno, ahorita el 99% de la población no. Sí, sí, estoy muy estresado, vale. ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está la pareja? ¿Hay un duelo cerca? Sí, todo te va diciendo un sí, 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 y esto lo vas viendo en composición corporal y te das cuenta. Pacientes que tienen una alimentación muy alta en hidratos de carbono refinados, te das cuenta fácilmente la grasa sobre la pared abdominal, mucha grasa sobre la pared abdominal. Hombres, que esto lo veo un poquito más en hombres, que no quiere decir que no lo veas en mujeres, que tienen un consumo de alcohol muy elevado. Claro, eso es una grasa intraabdominal. A lo mejor allí la grasa sobre la pared abdominal es mínima, pero ya ves esa distensión abdominal que viene de 2 parámetros. Uno, la grasa visceral, que es la que está pegada a esos órganos, que la puedo ver por una ecografía de abdomen total, sí, se ve algo, pero el método diagnóstico aquí sería una densitometría ósea, que es lo que me permite, cuando yo hago ese scan, medir la cantidad de grasa corporal. Los medios de bioimpedancia sí es verdad que nos pueden dar un estimado, pero no son exactos ni son fidedignos. Si yo quiero trabajar sobre esa grasa visceral, sí o sí una densitometría ósea sería el método diagnóstico para poderlo hacer. Y este es un paciente que posiblemente no tenga esa grasa sobre la pared abdominal, pero ya de por sí al tener una circunferencia abdominal por encima de 90 centímetros, tú saber que consume alcohol o tiene una alimentación muy alta en procesados, que esto lleva una carga de fructosa muy amplia, ya aquí tú ni siquiera tienes que hacer una ecografía hepática para saber que tiene una esteatosis. O sea, ya por clínica tú estás viendo a este paciente y ya tú sabes lo que te vas a encontrar si pides un método diagnóstico. Y esta es una grasa que también es inflamatoria, que no la puedo palpar, pero ya al yo verme este aumento en mi pancita, que muchos hombres parece que estuviesen embarazados eternamente, ya nos está hablando de una mala salud metabólica. Este es un paciente que a lo mejor una homocisteína, que es un parámetro que nos permite identificar el riesgo cardiovascular, nos va a salir elevado. Entonces, claro, esto es algo que podemos hacer en casa y vernos y ver un poquito cómo está la distribución de esa grasa para entender también cómo está nuestra salud en hormonas en general. Y a la persona que hace eso de la pinza en el abdomen y en estas zonas y no le duele, y a la persona que sí le duele, ¿qué le dirías a cada una? Depende un poquito del contexto. Aquí es donde yo siempre digo individualizar cada proceso
va de acuerdo a umbrales de dolor. Esto también es importante. Hay personas que a lo mejor tú le tocas y ya te está pegando un grito y tú dices, pero es que no te estoy haciendo nada. Esto también es importante. Sí. Muchas veces una de las cosas que yo intento hacer es que cierren los ojos. Yo particularmente en el consultorio trabajo con un equipo que hace medicina tradicional china, entonces nosotros de fondo siempre tenemos alguna música de relajación. El espacio permite que sea un espacio de relajación, hay inciensos dentro del consultorio y esto permite que el paciente desconecte, ¿no? Entonces yo hago un primer examen físico dentro de la camilla, luego le digo cierra ojos, medita o piensa en algo que te haga sentir bien, también para evaluar un poco frecuencia cardíaca. Siempre los consigo una frecuencia cardíaca en 130 y luego logramos bajarla a 78 porque están nerviosos o por lo que sea. Entonces ese método de relajación también permite que cuando tú vayas a hacer la palpación sea mucho más fidedigno porque él no está haciendo estado de conciencia de me está tocando, me va a doler. Entonces aquí nos permite también saber, ¿vale? Dónde hay dolor, no hay dolor realmente, y esas personas que no tienen dolor pero que tienen un acúmulo de grasa corporal elevado, que aquí también estamos hablando de un porcentaje de grasa corporal amplio, 33%, 40% de grasa corporal, hay que ver también el contexto porque existen personas que no necesariamente comen mal, pero sí comen más de lo que deberían o son demasiado sedentarios. Entonces aquí tenemos otro grupo que hay que explorar, que es el que tiene una muy buena alimentación. ¿Por qué? Porque en su alimentación tiene buenas fuentes de grasa, tiene buena proteína animal, tiene buenos hidratos de carbono, pero la cantidad es mucho para la movilidad que hace. Y esto también es interesante porque, claro, si yo estoy todo el día sentado, mi actividad laboral implica que yo pase 10 horas sentado, que yo de esto tengo muchísimos pacientes, sobre todo los que viven en Estados Unidos, que las demandas de carga laboral son muy amplias. Claro, yo aquí puedo comer extremadamente bien, pero ¿dónde estoy usando esa grasa? Que al final es un combustible que yo necesito durante el día, ese gasto calórico lo tengo que usar y voy acumulando grasa. Entonces, ¿eso es una grasa inflamatoria? No. ¿Es una grasa buena? Depende de muchas cosas, pero es una grasa que posiblemente no pueda doler. Entonces aquí en cualquier caso, si es verdad que a mí no me gusta tampoco que las personas que tienen sobrepeso y tal se sientan como presionadas de que sí o sí tengo que tener el estereotipo de cuerpo 60-90, no, que eso yo también lo veo demasiado agresivo para la sociedad del estereotipo de cuerpo perfecto, que no, pero si no estoy dentro de un peso óptimo de salud, sobre todo salud metabólica, debo hacer algo. Si yo veo que estos gorditos, aunque no duelan, pero están, tengo que hacer algo, porque eso me está hablando que mi cuerpo no está sano. Y esto hay que arreglarlo. Que eso no quiere decir que la gente delgada no esté enferma, que esto también. Que esto es otro melón para abrir. Sí, sí. Y yendo más al ciclo menstrual, a veces se ve como simplemente la regla y como algo que simplemente pasa, pero creo que nos puede dar un montón de signos de cómo está nuestra salud. ¿Cuáles crees que son algunos síntomas o signos que están normalizados, pero que en realidad no indican una buena salud en la mujer? ¿Cuáles son los signos, pero físicos, dice? Sí, síntomas o signos físicos que de repente, yo qué sé, por ejemplo, dolores menstruales o Vale, irregularidades, ¿hasta qué punto eso es normal? vale. Normal nada. O sea, yo siempre he dicho que hemos normalizado en el tiempo muchas cosas, ¿no? Eructos, gases, normalizamos ciclos menstruales dolorosos, es decir, que me venga la menstruación y yo me esté muriendo. No, porque, bueno, depende un poquito de dónde se vea, ¿no? Pero esto es porque no has concebido un hijo este mes y entonces tienes que sufrir, que esto tiene que ver un poco más con la parte religiosa. Es lo normal porque es que sí, que se está desgarrando el endometrio. Claramente hay un dolor porque hay un desgarro del endometrio. El endometrio es eso que yo logro ver cuando me quito la toalla sanitaria o el dispositivo que use para poder tener la menstruación mes a mes o lo que veo en el bidet cada vez que tengo la menstruación, que va un poco así, ¿no? Pero esto no tiene que ser un dolor incapacitante. Entonces, claro, dentro de esos signos o síntomas que pueden ya decirnos hormonalmente es que no estoy bien
Uno, síndrome premenstrual, mujeres que antes de la menstruación tienen cambios de comportamientos muy agresivos. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo un llanto muy lábil, me irrito con mucha facilidad, quiero matar a quien sea, no me la llevo bien con mi trabajo, con mi equipo o mi pareja o mis hijos, tengo una muy poca tolerancia, pero aparte de eso tengo mucho dolor mamario, ya comienzo a tener dolor sobre los ovarios o sobre el útero, pero que no corresponden todavía a ese desgarro menstrual, pero ya se está manifestando desde antes. Tengo mucha necesidad de azúcar, que esto fisiológicamente se justifica porque la mujer, según el ciclo menstrual, se va alimentando. Aquí hay una demanda mucho de hidratos de carbono, de carbohidratos, para poder compensar la cantidad de grasa corporal que yo necesito para concebir a un nuevo ser en caso de quedar embarazada, ¿no? Que es un poco hacia donde te va pidiendo tanto la ovulación como cuando te estás acercando al ciclo, por si hay una implantación dentro de ese útero y yo me voy a preparar para el embarazo. Pero esa necesidad de azúcar propiamente dicha, ese dolor constante en piernas de que me siento muy cansada, me siento hinchada, porque la mujer misma lo dice, estoy edematizada o siento mucha retención de líquido, me aumenté un montón de peso, me sale acné, se me cae el cabello, son signos y síntomas de manifestación de que hormonalmente algo no está marchando bien y que lo normalizamos mes a mes hasta que luego se vuelve un sin poder vivir con esto, que ya es lo que vemos un poco en consulta. Y para la persona que tiene ciclos menstruales que tienen alguno de estos síntomas o signos que mencionaste, ¿qué le recomendás para empezar a vivir con sintonía con el ciclo menstrual o para mejorar esos síntomas y como no estar sufriendo tanto con eso? Mira, cosas tan sencillas y tan básicas como comenzar a cambiar la alimentación. Sí es verdad que cambiar los hábitos alimentarios no son de un día para otro. O sea, tengo 11 años de graduada, que en todo este camino he visto de todo y que durante mucho tiempo llevé muchas pautas alimentarias. Ya hoy día esto no, tengo parte de mi equipo que se encarga de esto, pero en ese acompañamiento tan íntimo de los pacientes con la parte nutricional es complicado decirle a una persona, cambia los hábitos, uno, que te enseñaron de pequeños, que para ti es lo que está bien, ¿no? Porque te enseñaron que las gaseosas o los refrescos están ok, que la comida rápida es la comida que se debe comer porque es el disfrute, o de niño te premiaban con esto, o como cosas que poco se hablan como el abuso sexual, que esto también es bastante interesante. Yo intento en la consulta, que también son consultas muy largas, no son consultas de 15 minutos, que es a lo que está acostumbrado el paciente, sino consultas de una hora y media, ir indagando, ¿no? A mí me gusta que la consulta sea siempre como como una conversación de amigos, como si nos estuviésemos tomando un café. Cuéntame un poco de ti, cuéntame de tu infancia, cómo te la llevas con tu madre, con tu padre, qué pasó durante esa infancia, hasta que llego a dos preguntas básicas que a mí me ayudan mucho a entender los trastornos de conducta alimentaria. Uno, ¿fuiste abusada sexualmente? Sobre todo en mujeres, hay un sí, y te diría que el 90% de mis consultas, mujeres han sido abusadas durante la infancia, sea con penetración o sin penetración, pero esto ha existido con un familiar cercano directo, y esto incluso cuando lo pregunto si tienen la pareja cerca o familiares cerca, el familiar es como, esto no lo sabía, porque normalmente tienden a vivir con esto de una manera muy interna porque hay vergüenza de, o porque no quiero que mi familiar o el abusador, en este caso sea quien sea, se delate o se ponga en la familia en una situación incómoda. Entonces, estas preguntas que parecen no ser tan relevantes, pero que son extremadamente importantes para tú entender, lo más probable es que esta chica o esta mujer que fue abusada sexualmente encontró en la comida un refugio de salvación. Y esto lo encontramos mucho en trastornos, anorexia, bulimia, pero también que tengo esos atracones por comer, porque es que específicamente esto es lo que yo comía cuando esta persona abusaba de mí. Y cuando entremos a esas capas, es bastante bonito e interesante para no emitir un juicio rápido, ¿no? ¿Por qué estás en sobrepeso? No, 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 te entiendo desde un todo, te pregunto qué te ha llevado a esto para poder sanar primero esta herida. Porque aquí la herida no es mejorar tu alimentación, aquí la herida lo más probable es llevarte a terapia, que sea una terapia indicada para tratar eso que te ocurrió en la infancia, porque hasta que eso no sane, tu relación con la comida no va a mejorar. Entonces, en el caso de las mujeres siempre, esto lo veo y lo veo mucho, que hay un trastorno hormonal, el que sea, hay una relación muy
pegada o con linaje materno que viene arrastrándose generación tras generación, o durante la infancia algo ocurrió, o fui abusada o fui maltratada físicamente. Y esto también es importante entender. Pero llevándonos a tu pregunta, este contexto era importante para también no ser tan agresivo en el discurso, decir, tienes que cambiar toda la alimentación. Sí, ojalá fuera así. Ojalá fuera tan sencillo como decir, bueno, mañana me dejo de comer las Oreos que tanto me encanta con el vaso de leche. Pero sí es verdad que una de las cosas fundamentales para hacer un cambio alimentario es tener un estado de conciencia en qué quiero, para qué y por qué, ¿no? Y siempre llevo a los pacientes en eso, a ese punto. Yo hay consultas que incluso no hago. O sea, cuando viene el paciente, resuélveme. No. Primero entra en un estado de conciencia en por qué quieres sanar, para qué quieres sanar. Porque cuando yo entiendo estas dos preguntas, es mucho más fácil que yo pueda hacer el paso 1, que es limpiar la alacena, limpiar la nevera y sacar todos esos productos que son extremadamente inflamatorios para tu cuerpo, porque allí es donde está el camino más rápido y fácil. Yo quiero cambiar y es voluntad, cero. Esto los coaches lo venden súper bien y les va increíble, pero esto no funciona así. El cerebro humano no funciona de esta manera. Si mi cerebro, cuando ve el helado que tanto me gusta, hay una liberación de dopamina, yo este helado lo veo aquí al frente y lo tengo en mi casa, y es que vamos, que la voluntad y la motivación se me va en 10 minutos. Yo voy a ver este helado con deseo, hay una liberación de dopamina, esa liberación de dopamina me va a llevar a un estado de recompensa, yo me lo como porque lo merezco y porque me da placer. Y ese placer, si yo vengo estresado, si tengo un mal día, si tengo un mal ciclo menstrual, discutir con mi jefe, esto es una resolución rápida, como ocurre con las redes sociales, al scrollear, como ocurre con las plataformas de cita, al scrollear, etc. Entonces, lo primero es limpiar la casa. Si yo la casa no la limpio, de nada sirve que yo intente cambiar mi alimentación. Yo limpio primero mi casa, intento que mi casa entre cosas básicas. Siempre digo, ¿comer saludable es caro? No, cero. Porque comer saludable es irte a la plaza de mercado, conseguirte los vegetales de todos los colores, lavarlos muy bien en casa y tenerlos allí. Esto no te pasa, lo voy a poner en euros, de 10, 15 euros. Proteína animal de calidad, carne, pollo, pescado, huevos, el huevo que tiene un valor biológico tan elevado, que es tan sano para el cuerpo, que durante muchos años se nos dijo que el huevo era malo para la salud. No, es increíble para un buen ciclo menstrual, porque tiene buenas fuentes de grasa y porque nuestras hormonas se forman a partir de allí a nivel bioquímico y porque la grasa, las buenas grasas, actúan como antiinflamatorios en el cuerpo. Y lo que ocurre durante la menstruación, que existe ese desgarro de del endometrio, es un estado inflamatorio. Entonces, entre menos inflamada yo esté, mejores menstruaciones voy a tener, por ejemplo. Y lo que le complementa son esas buenas fuentes de grasas que son como el aguacate, el aceite de oliva. En el caso de Europa, si tienen buenos embutidos cerca, buenos embutidos, quesos curados. En el resto del mundo, frutos secos, semillas, que esto está al alcance de todo. Frutos secos también, ¿cuáles, no? Porque hay unos que no se, que se consideran y no lo son. Ejemplo, el cacahuete o el maní, conocido por algunos países, o el anacardo, lo que es también conocido como marañón o merey, que también se considera un fruto seco y no lo es, y que son bastante inflamatorios. Pero cambiar la alimentación es el paso 1 fundamental, que aquí ni siquiera es que te tienes que llenar de suplementos y madre mía, que cuánto me tengo que gastar. No. Paso 1, alimentación. Paso 2, que también está al alcance de todo, empieza a mover tu cuerpo. No hay mejor ibuprofeno o no hay mejor antiinflamatorio que el ejercicio físico. Yo siempre digo, empieza por el que te apetezca. Es decir, que te gusta el pádel, maravilloso. Que te gusta el voleibol, maravilloso. Que te gusta el básquetbol, perfecto. Que lo tuyo es el fútbol, me encanta. Lo que me interesa inicialmente es moverte, pero luego el entrenamiento de fuerza va a ser fundamental para asegurar tu vejez, evitar una sarcopenia, para que puedas protegerte a nivel de enfermedades neurodegenerativas. Entonces esto está al alcance de todos. Si, por ejemplo, tú que entrenas al aire libre, que haces calistenia, que esto está al alcance de todos, que todos tenemos un parquecito por allí cerca donde podemos hacer unas barras, o podemos tener gimnasios hoy día también montadísimos en nuestro barrio y que a lo mejor ni siquiera nos hemos enterado, que no necesariamente me tengo que pagar la mensualidad que no tengo el dinero para pagarlo. Todo es cuestión, siempre he dicho, de organización, de querer. Porque cuando yo quiero, busco el tiempo. Y la gente que siempre piensa, no, es que no tengo tiempo, yo siempre les digo, revísame el Instagram y veamos cuántas horas tienes ahí.
Uy, 2 horas, vale. Entonces el tiempo sí está. Lo que pasa es que ¿a dónde lo estás enfocando? En que estás 2 horas metido en Instagram. ¿Cuánto? 30 minutos te hubiese llevado a caminar y ir hasta la última parte de tu calle y devolverte. O sea, cuando tú los pones a revisar cuánto se gastan en redes sociales, ahí los llevas a un estado de conciencia. Es que el tiempo lo tienes. La distribución es la que no sabes hacer bien. Y estas son dos cosas fundamentales para comenzar a sanarse, más allá de quitarse todo lo que ya mencionamos. Sí, y me pareció súper interesante muchísimas cosas. Creo que cambiar la alimentación y mejorarla es clave, pero es súper interesante esa relación que tiene con las emociones y todo eso que mencionabas. Y yo creo que un buen enfoque es algo integral, porque de repente a veces cambiar la alimentación es algo como muy conductual y entendemos qué es lo que tenemos que hacer, pero después hay toda una parte emocional que nos hace no querer comer lo saludable e ir más por lo no saludable, ¿no? Para tener ese cambio como en las emociones, ¿qué es lo que recomendás? ¿Ir a algún psicólogo especialista en eso o qué recomendás? Bueno, yo soy amante de la terapia, yo tengo muchísimos años haciendo terapia, de hecho hoy fui a hacer terapia, o sea, para mí la terapia es fundamental porque la salud mental es tan importante como lo es la salud física. Entonces, cuando comenzamos a ver nuestra salud mental también como una prioridad, allí comenzamos a tomar cartas en el asunto, pero yo siempre trato de llevar a las personas a un estado muy individual en qué te hace sentir bien a ti, ¿no? Porque a mí, yo hacer terapia con el psicólogo me encanta. Ahora, a lo mejor a ti te funciona hacer constelaciones familiares. A ti te funciona hacer registros akáshicos. A ti te funciona irte a un retiro, hacer ayahuasca, qué sé yo, no sé, yo me los he hecho todo. Como los he experimentado todo, yo voy entendiendo. Sí, la verdad es que, claro, yo no puedo pautar algo o yo no te puedo recomendar algo que yo no haya experimentado. Y eso va con todas las terapias complementarias que yo hago en consulta. Yo mando un suero porque me lo he puesto, yo mando un ozono porque me lo he puesto, mando una hidroterapia porque la he experimentado. Es decir, para nosotros poder recomendar, los primeros que tenemos que explorar somos nosotros mismos. Porque yo no le puedo decir al paciente, esto es maravilloso, te hará bien, y yo no lo he hecho. Entonces, por lo menos para tener el criterio de decir, mira, yo creo que esta sería tu línea, porque según lo que yo voy viendo, yo creo que te sentirías cómodo con esto. Pero es que cada persona vaya buscando con quién se siente cómodo. Hay personas que a lo mejor en la infancia, no sé, sufrieron de sobrepeso toda su vida y lo llevaron tanto al psicólogo que hoy día ven al psicólogo con rechazo. Y entonces yo les digo, vete al psicólogo, esa persona me va a generar un estado de negación. ¿Por qué? Porque el psicólogo me genera mal rollo. Esto no es un recuerdo positivo para mí. Entonces siempre yo los llevo a conócete a ti lo suficiente para saber qué te hace bien. Porque una de las cosas que yo intento transmitir constantemente en consulta, en redes sociales o quien me lo pregunte es que es 50-50, 50% lo que hace el médico, el nutri, el psicólogo, el terapeuta, quien sea que te esté llevando. Y 50% corresponde a ti como paciente o como usuario o como cliente. Ese 50% de responsabilidad implica también conocerte muy a fondo. Cuando yo tengo la oportunidad de saber qué me hace bien, puedo identificar hacia dónde irme. Cuando necesito una orientación más específica, si es verdad, yo, ejemplo, en mi equipo tengo una psicóloga que hace gestal, que es un tipo de terapia que intenta ubicar a cada persona más en el aquí, en el ahora, ¿no? Llevarlos más a la parte presente, que no se involucren tanto con el pasado, tampoco que estén tan involucrados con el futuro, sino que estén muy conectados a la actualidad. Y esta parte con la psicóloga es que nos ayuda y nos ayuda mucho a que el paciente pueda entender muchas cosas de su proceso. Ahora, ¿que no quiero ir con la psicóloga? Pues empieza con cosas un poco más sencillas, que parece sencillo, pero no lo es tanto como una meditación. Y la meditación no necesariamente tiene que ser en flor de loto, mente en blanco, no, empieza con una meditación de desconecta de lo que tienes a tu alrededor y conecta con lo que tienes al presente. Llámese que me quedo viendo a la nada. Me puse en mi terraza, en mi balcón y me quedé viendo 30 minutos al cielo y ya está. Eso es una forma de desconectar. Que me fui a hacer polo a tierra. Perfecto, te descalzaste y te quedaste debajo de un árbol desconectando y descargando eléctricamente todo eso, esa carga atómica que estás teniendo allí. Que agarraste un libro y comenzaste a leer. Maravilloso. Esto es una forma de desconectar. Que ya quieres pasar al siguiente nivel y hacer una meditación guiada. En YouTube hay 50.000.
con la que mejor te sientes cómodo. De hecho, para la parte ginecológica tú pones meditaciones para sanar útero, ondas de frecuencia tal, alfas, beta tal. Estas son las que necesitas para sanar tu útero. Es que hoy día tenemos al alcance tantas cosas que es simplemente saber si queremos sanar y por qué queremos sanar nuevamente, para qué y por qué. Siempre llevar a nuestros pacientes a esas dos preguntas, que eso nos va a ayudar mucho a que ellos se hagan responsables de una parte y lo puedan cumplir. La meditación es una de ellas, pero también es como irte a un parque, irte de vacaciones. Los pacientes vienen menos enfermos cuando están de vacaciones. Pregúntale siempre, ¿dónde te sentiste mejor? En las vacaciones que me fui, yo no sé para dónde, con la familia. Y comieron fatal, pero no les dio nada. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra también la mente en un juego de me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar. Creemos y creamos según nuestros pensamientos. Entonces también están los que comen increíblemente bien, meditan, van, entrenan y todo lo demás y la salud fatal. ¿Por qué? Porque se obsesionan tanto muchas veces y cortisol arriba, pensamiento negativo, o entran en un estado hipocondriaco, todo lo tengo. Entonces van viendo por internet que Gonza habló del SIBO, yo tengo SIBO. Que Ariana habló de endometriosis, pues yo tengo endometriosis. Que el doctor Pérez habló de cardiopatía X, pues yo tengo esa cardiopatía. Y la gente que se comienza a identificar con todo y termina obsesionándose y en un estado compulsivo, obsesivo compulsivo, tampoco hay salud. Entonces aquí es llevar al paciente también cuáles son esas cosas que te generan bienestar. ¿Te ayuda a bailar? Pues vete a bailar. ¿Te ayuda a ir a patinar? Maravilloso. ¿Te ayuda a irte a nadar? Pues escápate a la playa. Tómate ese tiempo para ti porque si no, igual el cuerpo te lo va a pedir. Y cuando te lo pide a lo mejor con una enfermedad gorda, que no es que sea imposible, pero te va a poner en una situación igual de inhabilitarte a la vida. Un cáncer inhabilita. Una autoinmunidad muy heavy como un ELA inhabilita. Entonces, pausa, cuando tengas que hacer pausa, identificar eso nos lleva a que tengan muy buena salud. ¿Y cuál es tu opinión sobre los anticonceptivos orales? ¿Los recomendás como método anticonceptivo? No, cero, 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 cero. Porque que, ojo, siempre el contexto es importante. Yo no es que soy antifármaco, cuando somos formados de universidades convencionales también hay que saber que hay un contexto clínico, que hay un paciente, que está el paciente que puedo tratar en una consulta y está el paciente que me llega una urgencia y que le tengo que meter fármaco sí o sí para salvarle la vida. Que en Trauma Show yo no voy a estar aquí a ver si le doy un poquito de cúrcuma y me reanima. No. Que aquí tú le pones adrenalina y reanimas y sacas a ese paciente adelante, que las cosas como son también, ¿no? Que a mí también cuando lo meten mucho a la parte holística y tal, ya va, vamos a darle un poco de sentido porque a mí me gusta hacer todo desde la ciencia y que todo tenga una coherencia, que si todo tiene coherencia y tenga un contexto clínico es mucho más efectivo lo que yo voy a hacer por cada paciente. No quiere decir que esto no funcione, pero siempre que tengo al frente, ¿no? Entonces en anticonceptivos orales me parece la solución al problema, cero. Me parece la solución para no quedar embarazada, tampoco. O sea, a mí los anticonceptivos orales no me parecen la solución para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos orales le van a decir al ovario, deja de hacer tu trabajo que yo lo hago por ti, ¿no? Depende también de la carga de estrógeno y progesterona que pueda tener cada uno. Hay unos que tienen más de uno y más del otro. Hay uno que solo es estrógeno, hay uno que solo es progesterona y así va un poquito todo. Pero sí es verdad que cuando yo le quito la funcionalidad a mi cuerpo, de la forma que sea, mi cuerpo entra en, bueno, dejo de hacerlo yo, pues hazlo tú. ¿Esa es la solución del problema? No. ¿Por qué? Porque cuando yo retiro el anticonceptivo oral, que en algún momento de la vida lo tengo que hacer, ese órgano vuelve a entrar en una disfunción. Es decir, si yo usé el anticonceptivo oral para manejar un síndrome ovario poliquístico, yo puse el anticonceptivo, puede ser que esta paciente comience a mejorar, que esto yo lo veo en consulta y muchísimo, y ya mejora el acné, tiene una piel increíble y se le fueron los dolores, los malestares, ya no se hinchó. Luego vendrán los efectos adversos de los anticonceptivos, que esto también, que todo fármaco tiene un efecto adverso. Pero esta mujer comenzó a sentirse increíble, perfecto. Llega un momento que esta mujer dice, pues yo quiero ser madre, un ejemplo hipotético, ¿no? Retiramos el anticonceptivo. Y cuando yo retiro el anticonceptivo, ¡pum! Otra vez, el acné, el dolor menstrual, me aumento de peso, me empiezan a pasar varices, por ejemplo, de todos los grados, me duele la cabeza. Aquí te das cuenta que el anticonceptivo oral no fue la solución del problema. Aquí el anticonceptivo oral simplemente fue el pañito de agua fría que puse encima
para tratar de resolver algo de manera instantánea. Pero esto no está resolviendo absolutamente nada. Entonces, claro, esto como método anticonceptivo, habrán mujeres que se sentirán mucho más seguras usándolo como método anticonceptivo, que también es válido, que se respeta lo que cada uno quiera, pero que no es el más efectivo a largo plazo, que es una carga estrogénica o de progesterona que no es tuya, que no te corresponde, que es exógena. Y al ser un exógeno, tu parte endógena, que es la propia de tu cuerpo, se ve interrumpida en este caso, que no se hace eficiente. Y entonces, ¿cuál es el método anticonceptivo que vos recomendás? Mira, yo creo que no existe ninguno que sea 100% seguro, entonces tampoco es que se dejen llevar mucho por lo que yo vaya a decir, porque Sí, luego sí. quedan Los... embarazadas y me echan la culpa, ¿no? Pero coitus interruptus es uno. Hoy día existen demasiadas aplicaciones y dispositivos que te pueden ayudar a también determinar cómo está el moco cervical. El moco cervical que se incrementa cuando estamos en la fase de ovulación, que es cuando podemos quedar embarazada, nos permite también saber, vale, este es un momento en el que o omito la relación sexual o uso un método de barrera. Aquí el preservativo, si no tienes alergia al látex, que esto también es un contexto importante a tener a consideración, es un buen método, que no necesariamente tiene que ser el preservativo propio del hombre. No, es que a mi esposo no le gusta, existen preservativos para el cuello uterino, que esto también es una forma de poderlo hacer. Los dispositivos como la T de cobre, en su momento yo lo llegué a recomendar porque, bueno, me parecía lo menos hormonal posible, pero sí es verdad que a medida que vamos pasando en el tiempo, una T de cobre puede durar en el útero 10 años y la T de cobre va a liberar exactamente lo que es cobre. Ya hoy día hay unas T que tampoco son hormonales, como lo es la T de oro, por ejemplo, que tiene menos, desprende menos de lo que puede desprender el cobre, pero que sigue siendo un externo, que no es un método natural. Entonces Claro. aquí los métodos naturales implica más tú tener, uno, un buen ciclo menstrual, porque si eres una mujer irregular, sí o sí los métodos de barrera tienen que ser el método, porque si no nunca te vas a enterar de nada. Tener un buen ciclo menstrual, cuando tengo un buen ciclo menstrual, ir registrando en ese ciclo menstrual en qué momento tengo mi ovulación, en qué momento tengo la mayor cantidad de LH, que es la luteinizante, cuando tengo la FSH más elevada, que es cuando se está dando la estimulación de ese óvulo. Todo eso, si yo lo tengo bastante controlado, puedo usarlo como un mecanismo para yo saber en qué momento elegir ser madre o no ser madre, que esto también. Y si tuvieses que diseñar como la rutina hormonal perfecta, ya hablamos de la alimentación, del ejercicio, de las emociones, pero ¿agregarías alguna cosa más? Mira, yo creo que en el caso de las mujeres depende un poco de cada mujer, pero sí es verdad que yo agregaría ciertos suplementos, sobre todo de manera inicial, si son menstruaciones muy dolorosas que tienden a incapacitarlas, los básicos, ¿no? La vitamina D, por ejemplo, tener unos niveles óptimos de vitamina D, que ya sabemos que es una prohormona y que tiene muchísimas funciones positivas en el cuerpo para ayudar mucho en la parte inmunológica y en la parte de la inflamación. La vitamina C también de vía oral, ¿por qué? Porque la vitamina C es 100% exógena y por medio de la alimentación normalmente no tendemos a cubrir las necesidades de vitamina C diaria y que cuando hay una patología ginecológica, sea la que sea, las demandas de vitamina C ante una inflamación tan crónica, que a esto se le llama como inflamación de bajo grado, es decir, va bastante silente, no me doy cuenta hasta que se hace bastante prominente y allí es donde viene la manifestación clínica aguda. Pero una vitamina C por lo menos de 1 a 3 gramos, que aquí no es prescripción médica, siempre lo dejo claro en todos lados, que es una sugerencia, puede ayudar a mantener esos niveles de vitamina C óptimos. Y un suplemento que a mí me gusta muchísimo cuando hay mucho descontrol hormonal es el mainositol, que ayuda a regular muchísimo el ciclo menstrual sin ser una hormona exógena. También hay plantas adaptógenas. Yo trabajo con fitoterapia. La fitoterapia básicamente es que yo no uso fármacos en mi consulta, sino uso plantas medicinales, que de las más conocidas, maca, reishi, rodiola, que a nivel deportivo se usa hoy día muchísimo. A nivel del sistema hormonal tenemos el Vitex, por ejemplo. El Vitex trabaja sobre la pituitaria y me permite que yo pueda tener una mejor secreción de progesterona. No es una progesterona propiamente dicha, pero me estimula la progesterona. Y en ciertas patologías ginecológicas puedo yo tener una
resistencia a la producción de progesterona, lo cual termina siendo un antiinflamatorio, porque el estrógeno inflama, ¿no? El estrógeno hace que crezcan cosas, donde sea. Que si hay un fibroadenoma, el estrógeno está haciendo lo suyo allí. En el caso del útero, pues yo necesito el estrógeno para poder engrosar esa pared endometrial. En el caso de la progesterona, que tiene ese efecto contrario, yo por medio de plantas adaptógenas, como lo es el Vites, me ayuda a poder hacer ese control. Puedo usar Ginkgo, puedo usar Suma, que es otra planta adaptógena que también ayuda. Entonces depende un poquito del contexto. La suplementación también puede entrar un poquito aquí en juego. Puede ayudar y puede ayudar mucho. Más allá de la alimentación, las meditaciones o el control emocional, el ejercicio físico, quitarse todos los tóxicos de encima. Aquí cuando se necesita suplementar, se suplementa, que esto tampoco se pone a sufrir a nadie. Pasando al tema de la endometriosis, si pudieses explicar para alguien que no sabe muy bien qué es y por qué cada vez es una enfermedad más común en las mujeres. Sí, en el caso de la endometriosis, yo creo que exactamente como lo acabas de decir, cada vez hay más casos. Lo grave es que cada vez hay más casos de chicas muy jóvenes, ¿no? Porque hace poco recibí una niña que es prima de una compañera de la universidad, 23 añitos, y me dice, yo tengo endometriosis. Y yo le digo, pero ya va, ¿cómo llegas tú tan segura de este diagnóstico? Me dice, no, porque por TikTok, ¿no? Porque allí es donde viene un poquito tu generación, de donde consume el contenido. Yo por TikTok he revisado toda la gente que habla de endometriosis, yo me siento identificada con absolutamente todos los síntomas. Efectivamente, cuando hacemos los métodos diagnósticos, esta niña tenía endometriosis. Con esto quiero decir que ya la comunidad jovencita, o sea, las niñas ya lo están presentando. Y básicamente cuando hablamos de endometriosis estamos hablando de ese tejido endometrial, el endometrio, nuevamente, como lo acabo de decir, por la gente que a lo mejor se saltó la primera parte y quiso llegar al final, es la capa más externa del útero, ¿no? El útero tiene muchas capas, la más externa es la que cuando me hacen una citología y me meten un palito que toma la muestra del cuello uterino, pues lo que está hacia arriba es el endometrio. El endometrio es donde se pega también el bebé y es el que se desgarra mes a mes durante la menstruación, que es lo que yo logro ver en mi toalla sanitaria. Ese tejido endometrial se puede mover, ¿vale? El origen, teorías. Hoy día no hay nada que diga una endometriosis es por esto. Dentro de las teorías, menstruaciones retrógradas, por ejemplo, que yo mi menstruación, en vez de verla este mes, existen muchas mujeres que dicen, yo este mes no vi la menstruación. A lo mejor no viste la menstruación porque la menstruación, en vez de verla hacia el exterior, se vino hacia el interior. Y ese tejido endometrial, al regresar hacia arriba, se pega hacia los órganos más cercanos, los ovarios, las trompas de falopio, pero también ese endometrio puede migrar hacia cualquier otra parte del cuerpo. Hemos encontrado tejido endometrial en intestino, por ejemplo, creando adherencias, que muchos síntomas gastrointestinales ni siquiera son por el intestino propiamente dicho, sino porque se vino endometrio hacia el intestino. Hemos encontrado tejido endometrial en pulmones, hemos encontrado tejido endometrial por resonancias magnéticas en cerebro, es decir, ese tejido endometrial se puede mover hacia donde sea. Una de las teorías es que exista una menstruación retrógrada, me regreso y el tejido se mueve. Otro, herencia. Hay un factor hereditario porque de hecho la endometriosis tiene una gran relación o se comporta como si fuese un cáncer. Es decir, metabólicamente es bastante activo, los hidratos de carbono, lo que es el azúcar, hace crecer ese tejido endometrial, por lo que si una mujer viene una alimentación muy elevada en azúcar, todos los días me como una pizza, una hamburguesa, porque el azúcar muchas veces tendemos a hacer la relación de cucharada de azúcar en vaso de agua. Y no necesariamente. Aquí el azúcar o una de las presentaciones de esa glucosa en sangre viene por una rebanada de pan. Entonces, lo que quiero decir con esto es que parte de la alimentación, si todo es fuera de casa, si todo es procesado, si todo viene empaquetado o incluso la cantidad de almidones que yo pueda consumir, arroz todos los días, un arroz caliente de ese que sale de la olla y llego y me lo pongo al plato, madre mía, eso eleva la insulina muchísimo.
todo ese hidrato de carbono que tiende a elevar la insulina, que lo expliqué al principio, en esos picos de insulina está generando inflamación. Pero también a nivel metabólico, algo que ocurre por bioquímica es estimular el emetor, ¿no? Que la insulina, ejemplo, en la parte deportiva, voy y vengo como para meter todos los contextos, pero en la parte deportiva a mí me interesa elevar la insulina por medio de una whey protein porque me ayuda a aumentar masa muscular. Esto es lo que hacen los culturistas para poder participar. Un poco, ¿esto es saludable? Depende de cómo se vea, pero es un contexto de estimular ese emetor. Pero cuando yo estimulo ese emetor, hago crecer cosas. Si yo no soy un deportista, yo esto no lo estoy usando de manera positiva. Entonces lo que estoy haciendo es hacer crecer cosas dentro de ella. Hago crecer ese tejido endometrial en otras partes fuera del útero. Se me puede pegar en el ovario y construirme algo que se llama endometrioma. Se puede pegar sobre en las trompas de falopio, como me puedo pegar en el intestino o en cualquier otra parte del cuerpo. ¿Qué pasa? Que cada vez que yo tengo un ciclo menstrual y comienzo a liberar estrógenos, esos estrógenos alimentan esas células y las hacen crecer, que es un poquito lo que hacen los estrógenos. Entonces, si ya migró tejido endometrial hacia el intestino, pues crece el intestino. ¿Cómo se comienza a manifestar? Mujeres, para que se sientan identificadas, ciclos menstruales muy dolorosos, pero dolor en la zona pélvica fuera de la menstruación o que se acentúa durante la ovulación. Día 14 después de mi menstruación empiezo a tener dolor y no tengo la menstruación. Ya eso es una forma de identificar algo no anda bien, ¿vale? Puedo tener dolor durante las relaciones sexuales, que esto se le llama dispareunia, es decir, tengo una penetración que molesta, que incluso el mismo cuerpo, por rechazo a una penetración tan dolorosa, puede hacer algo que se llama vaginismo. Me cierro como canal vaginal y aquí no me penetra absolutamente nadie porque hay un rechazo por el dolor. Esto tiene que ver mucho con que el tejido endometrial se pega con el cuello uterino. Entonces, claro, me hago una bola tan sólida y tan dura que cuando entra el pene a ese cuello uterino, choco. Pero choco a un punto que duele. ¿Por qué? Porque está inflamado. Porque en el tejido endometrial hay un proceso inflamatorio. Esto es otra forma de diagnosticarlo. Otra forma de saber que puedo tener una endometriosis, bueno, el cambio de comportamiento humano, son mujeres que a lo mejor están en un momento tranquilas y de repente comienzan a llorar o de repente se vuelven muy agresivas o de repente se vuelven muy irritables y no entienden por qué. Los síntomas gastrointestinales que no mejoran con nada o que no se encuentra nada, que son estos pacientes que les hace colonoscopia, les hacen endoscopia, se les hace estudio avanzado de microbiota, se le hace, bueno, N cantidad de tratamiento y no mejora a nivel intestinal, búscale por una resonancia magnética o por una bioresonancia que iría muchísimo mejor ese tejido endometrial porque lo más probable es que haya migrado hacia el intestino. Entonces son formas de manifestarse. Las bacterias del intestino tienen mucha relación con cómo se comporta la parte ginecológica de una mujer. O sea, las bacterias del intestino tienen relación con absolutamente todo. Y yo puedo tener bacterias que fomenten ese crecimiento estrogénico. Pero adicional, que esto está muy relacionado con cualquier tipo de cáncer, cuando hay estreñimiento, yo siempre intento explicar en consulta, imagina el estreñimiento como esa cantidad de S en una bola fecal allí que no puede salir, y esto hace que esa bola fecal cargada de estrógeno, porque el estrógeno se bota por medio de las heces, se tiene que regresar de alguna u otra forma porque no puede permanecer allí. Y hay mujeres que tienen 5 días sin ir al lavabo o sin defecar y esto lo normalizan, que era un poquito lo que decíamos al principio, ¿no? Se han normalizado tantas cosas que esto se normaliza y da igual. Claro, cuando yo tengo 5 días con una carga estrogénica aquí, el cuerpo dice que yo no te puedo tener en el colon, yo te voy a devolver al hígado. Entonces lo devuelvo por la circulación enterohepática, llega al hígado hace su proceso y el hígado dice, pues yo no te puedo tener aquí, vete a tus receptores. Y esto es lo que se conoce como hiperestrogenismo, que siempre que hay una endometriosis hay un fibroadenoma, que son masas en mamas o nódulos mamarios, o puede formarse un cáncer. Y aquí en la endometriosis se comporta mucho como el cáncer. Uno, lo alimento con azúcar o crece con azúcar y las mujeres que tienen endometriosis se dan cuenta que cuando consumen algo con azúcar tienen mucho dolor, pero mucho dolor es mucho dolor que no se lo quita ningún analgésico, o comienzan a sentirse hinchadas o con mucho malestar. Bueno, es un poquito para hacer la identificación. Ya los métodos diagnósticos es otra historia. Bien, y para una persona que tiene endometriosis, ¿qué recomendación le darías o cuál es el tratamiento que vos recomendás? Consultar. Esa es la mejor recomendación que puedo dar porque la endometriosis, uno,
curarla al 100% y eso que en medicina funcional nos encargamos de revertir enfermedades, complicado. Complicado porque no sabemos hacia dónde migra el tejido. El tejido puede migrar a tantos sitios que es casi imposible vigilarle el movimiento. El movimiento puede ser en cada menstruación. Y las mujeres menstruamos mes a mes. Es decir, en un año tenemos 12 eventos de este tipo. Y esos 12 eventos pueden ocasionar mucho daño. A medida que avanzamos en años, se pone peor la situación. Por eso me preocupa tanto que existan más niñas jovencitas que lo estén padeciendo, porque imagínate estas niñas con 20 años con una endometriosis, a los 40 tienen un cáncer de cualquier tipo. De esto no tendría yo duda, porque hay un estado inflamatorio muy constante. Aquí la prioridad es consultar. ¿Por qué? Porque en una endometriosis, a diferencia de muchas otras patologías ginecológicas, donde yo te digo, bueno, a lo mejor si entrena, cambia la alimentación, que esto va a ser importante, medita, que esto va a ser importante, resuelve útero a nivel de la medicina tradicional china, pero también a nivel de medicina cuántica tiene mucho que ver con qué tengo que arreglar con mi madre o qué tengo que arreglar con mi pareja. Relaciones tóxicas, huye de ahí porque esto a nivel endometrial no ayuda y no ayuda a nada. La carga estrogénica que hay cuando hay una relación tóxica es fatal. Se estimula y se estimula muchísimo. Pero más allá de eso, aquí hay muchas terapias para poder hacer por esa mujer para que pueda tener una calidad de vida y convivir con esto de una manera en armonía, ¿no? Entonces aquí hay que poner suplementación, pero también se hacen terapias por vía endovenosa o por vía rectal. Puedo hacer una ozonoterapia, puedo hacer sueroterapias que tengan que ver con detoxificación, también identificar un poco en el interrogatorio de dónde puede venir. No todas tienen el mismo origen, no todas tienen la misma vertiente y por eso el manejo no puede ser generalizado. Aquí sí se tiene que individualizar mucho, 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 mucho qué quiero yo con esta paciente para poderle ayudar en realidad. Una de las cosas que me sorprende en esta entrevista, cuando hablo contigo, es que, claro, probablemente al principio tuviste esta formación de medicina tradicional, siendo médica hace muchísimo tiempo, pero después me hablas de registros akáshicos, medicina funcional, medicina integral, como un montón de terapias más alternativas. ¿Qué fue lo que te llevó a interesarte por todo eso? Sanarme a mí misma. Esto yo siempre, en mi podcast siempre le pregunto a mis invitados exactamente la pregunta que me estás haciendo tú, ¿no? Porque las personas que yo invito son personas que hacen cosas totalmente distintas a lo que la medicina convencional o nutrición convencional ha hecho, o deportistas también, que lo hacen de una manera distinta. Y todos tenemos un denominador común. O hemos pasado situaciones personales o hemos pasado situaciones en nuestro entorno que nos llevan a despertar. Existen sus excepciones a la regla, ¿no? Personas que a lo mejor son curiosas y han querido cambiar la visión y ya está, que esto también es válido. Pero la mayoría vamos en un denominador común, es que nos han pasado situaciones complejas que nos han llevado a decir, vale, esta no es mi rama. Y en mi caso, yo los últimos 3 años de mi carrera me formé literalmente para ser pediatra. Yo quería ser pediatra, amo trabajar con niños, creo que es la población que más me gusta tener en consulta. Y fueron 3 años enfocados en libritos de pediatría, todo lo que podía existir de pediatría yo lo tenía. ¿Qué pasa? Que cuando salgo de la universidad y me gradúo como médico, lo que se me presenta como primera oportunidad laboral fue cirugía pediátrica. Dije, vale, no trabajo en pediatría directamente, estoy en el quirófano, que esto era algo que no estaba en mis planes, pero sigo trabajando con niños. Y la verdad es que fue una increíble experiencia porque entendí que amaba mucho el quirófano, que me gustó el quirófano al 100%, creo que se pegaba mucho con mi personalidad de ser proactiva, de moverme, tal, o sea, el quirófano es apasionante. Aparte, trabajaba con niños, en niños, mucha gente cree que en cirugía pediátrica se hace 3 cositas, que es apendicitis, hernias y tal, y no, en las cirugías neonatales son muy interesantes, y yo dije, pues yo voy a ser cirujana. ¿Por qué? Porque yo amo el quirófano, a mí el quirófano me encanta, el MUC, el olor del electrobisturí es una de las cosas que más me gusta a nivel de olor, y yo dije, pues aquí voy. Claro, yo soy de Venezuela. En Venezuela la cosa estaba bastante complicada, ya no estábamos operando como se debe operar. Si quieres ser cirujano, pues tienes que tener mano quirúrgica, si no, no sirve de nada. Y hago mi primera migración a Colombia. Y estando en Colombia, comienzo a enfermarme físicamente a nivel hormonal, por eso divulgo un poco hacia la salud femenina, que no es mi única divulgación, pero también me inclino un poco por allí porque comienzo yo a presentar N cantidad de síntomas.
¿Qué pasa? Que esto venía arrastrado un poco con el fallecimiento de mi madre fallece en el año 2014, yo tenía 6 meses de graduada como médica, y claro, con 6 meses de graduada de médico, uno, si hoy día siento que todavía no sé nada, imagínate, hace 11 años con 6 meses de graduada, sabía poco y nada. ¿Qué pasa? Que yo a mi madre la atiendo, fue una muerte abrupta, una caída, hizo una fascitis necrotizante, luego una sepsis y fallece en 24 horas. Claro, en este momento que mi madre fallece, eso para mí fue un duelo muy arrastrado, ¿no? Fue sentirme culpable porque yo era médico, entre comillas, porque no se hicieron las cosas como se debían hacer, que al final me sentí culpable de algo que no era mi culpa, pero sí es verdad que esa carga emocional la arrastré tanto tiempo que eso me llevó a enfermarme a un punto tal que dije, ya yo no puedo con mi salud. Entonces, claro, comienzo a buscar alternativas y las alternativas que me daba el ginecólogo en ese momento era te quitamos el ovario, te quitamos el útero, te quitamos y te quitamos y te quitamos y te quitamos. Y yo decía, jolín, ¿por qué a las mujeres nos ofrecen las amputaciones tan fácil, no? A los hombres no le andan ofreciendo con tanta facilidad quitarle el testículo o el glande. A nosotras que si nos quitan un ovario queda igual. Yo decía, tengo 26 años, yo quiero ser madre, ¿cómo es posible que me estés ofreciendo que me quitas el ovario? Claro, a todas estas buscando y buscando, buscando. No sé si conoces al doctor Carlos Jaramillo, pero bueno, Carlos en ese momento estaba comenzando a hablar de medicina funcional, te estoy hablando de hace bastantes años, y yo comienzo a unirme a sus live, ¿no? Que él hacía un live cada noche. Y digo, a ver, lo que dice este hombre me encanta. Tiene sentido, tiene lógica. No usar un omeprazol, me parece maravilloso. Esto era increíble. Claro, comienzo yo a entrar un poco en ese contenido que estaba haciendo Carlos y lo contacto y le digo, mira, yo tengo este problema, tú me lo puedes tratar. Claro, él me dice, todo esto viene del intestino, trabaja el intestino y efectivamente sí, fue trabajar el intestino y mejoré un montón de cosas. Pero bueno, no era solo trabajar el intestino, era yo resolver mi problema con el duelo de mi madre, porque yo venía arrastrando el duelo de mi madre. Entonces, claro, cuando comencé a entender que la forma de sanarme no era una única forma, y por eso yo siempre digo, el contexto es importante, el paciente es importante, porque cada historia es única. Tú tienes una historia, yo tengo una historia, mi pareja tiene otra historia, es decir, cada uno va a tener una historia muy, muy huella dactilar, que es lo que va a permitir también saber hacia dónde tirar cada uno, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a entrar en esta forma de sanarme, comencé a entender que la medicina a la que yo estaba acostumbrada o la que yo venía haciendo en prescripción no era una medicina efectiva. ¿Por qué? Porque estuve haciendo años en Colombia. Al final allí no pude seguir así. Hice cirugía un tiempito muy corto, pero luego no lo pude seguir haciendo. Hice riesgo cardiovascular y en riesgo cardiovascular que ves hipertensos diabéticos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal y un poco más, ¿no? Y eran todos estos abuelitos dependientes de una lista de mercado así, de fármacos, y tú decías, joder, o sea, esta persona vive para tomarse todo esto no es vida. Claro, les dolía aquí, les dolía allá, no podían caminar, dependían del otro, le cambiaban el pañal, y yo decía, esto no tiene tanto sentido. ¿Cómo es posible que yo esté sentada en un escritorio todos los días haciendo una lista de mercado de fármacos sin solucionar la vida a nadie? Yo no me formé para esto. O sea, yo no me formé para recetar, ¿no? Como si fuese una receta de comida, de postre. Bueno, pon tres huevos más una taza de harina de almendra y ahí ve que te sale. Al final me sentía una prescriptora más dentro de un grupo sin resolver absolutamente nada, porque los pacientes no se sanaban, venían mes a mes era para hacer la transcripción de ese fármaco. Y allí comencé yo a investigar de una manera muy autodidacta, comienzo a preguntarle a Carlos dónde me formo, él me habla del Instituto de Medicina Funcional que queda en Estados Unidos, comienzo a entrar primero por la parte de nutrición, hago un máster en nutrición deportiva, en nutrición clínica primero, luego la parte deportiva que siempre la he tenido muy enganchada a mi vida, hago un máster en nutrición deportiva, me certifico como personal training, empiezo a integrar una cosa con otra y empiezo a tener una visión mucho más amplia. Sí es verdad que yo he tocado tantas líneas que hoy día me permite ver al paciente desde muchas áreas, ¿no? O sea, cuando yo te hablo de composición corporal es porque sé cómo hacer una antropometría y porque sé cómo debe ser la distribución de grasa corporal de una persona sedentaria, un deportista elite, porque trabajo con deportistas elite. Entonces, claro, hacer muchas cosas me ha permitido tener una visión mucho más amplia. Cuando llego a España, que es mi segunda migración, aquí encuentro a la doctora Sari Arponé, que sería interesante que la entrevistara porque es maravillosa. Sí. Sari tiene un libro que habla de microbiota y yo digo, ¿qué es esto? Esto me interesa, me gusta, a mí lo microscópico me llama mucho la atención y allí comienzo a hacer otra certificación
en microbiota y digo, vale, esto tiene mucho sentido, porque cuando entiendes al intestino como una parte muy fundamental de todas las enfermedades, dices, si resuelvo esto, resuelvo mucho. Y es una de las cosas más difíciles porque la microbiota es bastante dinámica porque comemos todos los días o interactuamos con muchas cosas todos los días. Y bueno, al final fue como parte de mi historia personal, de buscar mi propia sanación, encontrar todas estas herramientas, verle un sentido, pero lo realmente importante aquí fue ver en mis pacientes mejoría. Es decir, que yo 3 consultas que un paciente no siga conmigo es que estoy haciendo mal. 3 consultas yo te quiero fuera de mi consulta. A mí no me gusta tener pacientes eternos, que tengo pacientes que les encanta venir a consulta por la cháchara y un poco más. Pero no me gusta tener pacientes eternos porque si no, no está siendo efectiva la terapia. Entonces, para que una terapia sea efectiva, te tienes que plantear con este paciente un plan terapéutico donde tú en un tiempo preciso puedas ser lo suficientemente efectivo para sacarlo de ese hueco, educarlo para que él se haga responsable de su salud y de ahí en adelante como un hijo. Tú encárgate de tu vida, yo voy a estar aquí por si acaso, pero tú encárgate de tu vida, pero es educar al paciente lo suficiente para que él se haga responsable de su salud y no sea un dependiente del sistema, que es un poquito hacia donde va la medicina convencional, ¿no? Sé dependiente de mí toda la vida porque yo te entrego el fármaco que te mantiene vivo, pero que no te terminas de morir, pero vives enfermo, etcétera, 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 y a mí esto no me cuadraba, por eso hoy día hago lo que hago. Es una historia súper inspiradora. ¿Y qué le dirías a un médico que de repente se siente como atrapado en el sistema tradicional o a nosotros que somos estudiantes de medicina y como que yo lo que siento que aprendo en la carrera es todo sobre la enfermedad? Está bueno porque también aprendo sobre el cuerpo humano y los tratamientos que están adaptados al sistema de salud de hoy en día, ¿no? Pero yo siento que quiero aprender otras cosas, quiero aprender más sobre salud, más sobre todo esto, ¿no? ¿Qué recomendación darías? Que sean curiosos. Yo creo que las personas curiosas, y una de las cosas que yo logro identificar en las entrevistas que hago, es que la mayoría de personas que hacen cosas disruptivas o diferentes es porque son curiosos. Y la curiosidad te lleva a investigar un poco más y no quedarte con lo que te dan en el salón de clases. Yo lamentablemente, mientras estudié medicina, no hice no busqué otros tipos de cosas, lo que me estaban diciendo en la universidad, eso era y para mí estaba ok. Hoy día que hay un poco más de movimiento en estudiantes de medicina, que esto me parece súper interesante, que ya están viendo una visión un poco más global. Uno, lo que nos enseñan en la universidad es fundamental y eso nos va a dar un toque diferencial en relación al resto, porque somos los únicos autorizados en el mundo para prescribir. Esta autorización no la tiene absolutamente ningún otro facultativo y esta prescripción es importante entenderla de una muy buena manera, el por qué y el para qué también, porque si tengo al frente un paciente que sí o sí necesita en este momento un antihipertensivo porque tiene una presión arterial en 180-120 y tengo que hacerlo, tengo que tener conocimiento para esto. Entonces, esta parte académica que me parece súper obsoleta y que hay que meterle más cosas y que ojalá que las universidades de todo el mundo empiecen a meter nutrición, que no nos enseñan a los médicos, empiecen a meter terapias no patentadas, que son todas las que hacemos nosotros, empiecen a hablar de microbiota, pero a profundidad, de un sentido realmente lógico y coherente para ponerlo en práctica clínica, lo que se da en la universidad sí es verdad que es fundamental para la vida porque esto nos va a ayudar a tener una base para entender, vale, la fisiopatología es importante, la bioquímica es importante, son dos materias que a veces nos lanzamos muy por encima y decimos, uy, no, que importante es cuando vea cirugía, o cuando vea pediatría, o cuando vea ginecobstetricia y vea partos, porque esto es lo emocionante de la medicina. No, estas cosas moleculares nos van a permitir entender al paciente de un todo, que si luego tú te quieres hacer cirujano, maravilloso. Pero sí es verdad que cuando tengas al paciente al frente, independiente de la especialidad que tenga, puedas tener una visión un poco más amplia. Y da igual si eres del área quirúrgica o del área clínica. Y aquí el consejo fundamental es ser curiosos, no creerme a mí, porque yo soy Ariana y digo estoy diciendo esto. No, porque no existe ninguna verdad absoluta. Yo lo voy a decir desde lo que yo he aprendido, pero posiblemente tú me pones en debate en este momento con Juan Bola, con Endica, con Alejandro, con quien sea, y cada uno va a tener una opinión distinta, porque a lo mejor ellos se leyeron un artículo que yo no, o yo me leí un artículo que ellos no. Y esto también es fundamental, pero es el ser curioso, el decir, vale, esto me suena. ¿Qué puedo hacer para investigar? Mira, estudiante de medicina, todo estudiante de medicina, da igual qué tipo de especialidad haga, un cursito de nutrición básico, tener.
Pero nutrición un poquito enfocada a la medicina de precisión, ¿no? Nutrición enfocada a la nutrición funcional. ¿Por qué? Porque te va a permitir también preguntarle al paciente en consulta, antes de meterlo al quirófano, ¿cómo te alimentas? ¿Por qué? Porque eso también te va a ayudar en el postoperatorio. Si yo le pregunto al paciente y el paciente me dice Coca-Cola, 3 hamburguesas al día, y tú dices, jolín, este es un paciente que está inflamado. Yo antes de meterlo a pabellón, a menos que sea una urgencia, que esto es otra historia, pero antes de meterlo a pabellón, pongo a este paciente con una alimentación antiinflamatoria, lo desinflamo y en el quirófano voy a tener un tejido mucho más sano. Tengo un mejor postoperatorio para todo cirujano. Nuestro cierre o nuestro sello quirúrgico va a ser el postoperatorio, que es lo que haya una buena cicatriz, que no haya una dehiscencia de herida, que no exista una eventración, que el paciente no se complique, que no se muera en el quirófano, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas complicaciones no son por 100% evitables, pero sí se pueden mejorar. Y yo que trabajo con un otorrinolaringólogo de una clínica en Chile, una de las cosas que nosotros hacemos es cada año renovar una alimentación antiinflamatoria que él aplica en sus pacientes para que cuando él haga la rinoplastía, que es una cirugía estética, que aquí no hay ninguna otra cosa, el tejido que él va a llevar a quirófano esté lo más sano posible. Y esto él lo ha podido reportar por ecografía, como las pacientes que hacen la dieta al 100% se toman su batido verde, nosotros ponemos cúrcuma que claramente no puede chocar con los anestésicos porque interviene un poquito en la coagulación, pero ponemos nuestra cúrcuma, ponemos nuestros juguitos verdes, ponemos todo lo que es suplementación, podemos hacer algo de ozono, podemos hacer vitaminas por vía endovenosa, preparamos ese cuerpo para la cirugía. Estas pacientes que cumplen con todo esto al 100% salen de quirófano súper bien, el tejido increíble, la cicatrización maravillosa, el nivel de edema poquito y nada, y lo mejor de esto es que siempre quedan contentas porque pierden peso o se desinflama o les mejoró el tránsito gastrointestinal. Entonces fíjate cómo alguien que hace cirugía, que fue curioso y un día estando en un congreso en Estados Unidos dijo, ¿qué es esto de dieta antiinflamatoria? Yo lo quiero aplicar en mi consulta, y lo aplica en su consulta, lo hace diferente del resto. Entonces aquí la pregunta para todo aquel personal de salud es: ¿qué quieres aportar tú al sistema? ¿Quieres ser un número más? Es decir, un prescriptor más, porque esto también se necesita para poder llenar todos los banquillos de todos los ambulatorios del mundo. ¿Quieres ser un prescriptor más y sentarte y taca, taca, taca todo el día, entra el uno, sale el otro, 15 minutos, no le pregunta ni por la mamá ni por el papá? Pues está bien, también es válido. Que esto también es válido. Pero si no quieres ser un número más, haz cosas diferentes, más allá de lo que necesitas como una base, porque la universidad va a ser una base fundamental, pero ve formándote de manera externa en curiosidad de, bueno, a lo mejor a mí me gustaría hacer esto, y a lo mejor sigues haciendo una rama de la medicina dentro de la convencional, pero lo haces distinto. Ya no ves al paciente como el que lleva quirófano o el que le mando el antihipertensivo o la metformina. No, veo al paciente como un todo, le pregunto cómo se siente. Para mí es importante preguntarle al paciente, ¿hoy cómo te sientes? ¿Estás bien con tu familia? Y el paciente llora. Yo no tengo un paciente que salga a mi consulta sin llorar, no sé por qué. Pero preguntas que tú le preguntes a alguien, ¿cómo te sientes? Me importa, Gonza, ¿cómo te sientes, Gonza? Y tú me digas, jolín, Ari, hoy tuve un mal día. Vale, me está importando tu mal día. Y esto en la consulta va a ser algo que va muy por encima de la bata impoluta, que nos encanta llevar la bata porque nos impone, ¿no? Y que está bien, que nos gusta y nos vemos guapos y todo lo que tú quieras, pero la bata no es todo. La bata forma parte de nuestro ego. La bata forma parte de ese título que nos ponen así grandote, médico, tal, y esto y lo otro, y las especialidades y las subespecialidades, los fellowships, y y todo esto es maravilloso. Pero lo más importante es lo que tú estás haciendo por esa persona, o lo que tú en tu caso estás haciendo ya de una manera muy temprana, que es la divulgación o traer gente que informe, que de esto se necesita más, porque llegas a más masa. Usar una red social para que puedas llegar a más masas, esto es lo importante. Y que estas personas, cuando la tengas en tu consulta, no sea el hipertenso, el diabético, no, es María Pérez, la de 49 años, la que se le murió un hijo hace 3 años, que está dentro de un duelo, que necesita bajar de peso y que yo estoy aquí para ayudarle. Eso es humanizar. Y cuando humanizamos, hacemos una consulta mucho más efectiva y dejemos de tratar a los pacientes como un número más, sino como seres humanos, que es lo que son. Wow, hermoso. Me encanta terminar el podcast con esta reflexión.
Te agradezco muchísimo por pasarte, creo que tenés una visión súper linda y uno de mis propósitos es como esto de reformar el sistema de salud y siento que vos como teniendo todo ese camino tradicional pero después lo fuiste complementando con otras cosas, tenés como una visión súper enriquecedora y en un futuro me encantaría tener una conversación pero más simplemente eso, ¿no? De qué cambios podemos hacer en el sistema de salud o qué podemos aportar los que escuchamos este podcast y generar una comunidad con eso, ¿no? Porque creo que mencionaste un montón de cosas súper interesantes de, bueno, preguntar desde cómo estás hasta ver el estado emocional y un montón de cosas, pero que claro, el sistema de salud no está adaptado hacia eso porque son consultas de 15 minutos, ¿no? Pero estoy seguro Exacto. de que en el largo plazo puede haber algún cambio en el sistema o alguna nueva herramienta que permita también indagar en todo eso, ¿no? Así que creo que puede ser súper interesante. Sí, bueno, hacia allí es donde queremos apuntar todos, que yo que trabajo con pacientes oncológicos, que los centros oncológicos hagan un nuevo sistema de quimioterapias o que en las áreas de quimioterapias no entreguen dulces, que eso es un objetivo para mí de vida. Y claro, esto lo vamos a ir logrando mientras más personas se vayan uniendo, pero para que personas se vayan uniendo hay cosas fundamentales, darle sentido, coherencia y respaldo científico. Y esto es fundamental, que podamos respaldar todo lo que decimos con bases, porque las tenemos, porque no es que estamos aquí como chamanes, que los chamanes los respetamos muchísimo, pero también porque aunque hagamos una medicina distinta, no quiere decir que no es una medicina científica, que es una medicina con mucho respaldo y que esto también es importante para que esas personas que lo necesitan de base para poderse unir, lo tengan claro y que entre más seamos, mejor podemos hacer intervenciones tanto en nuestros países como de manera internacional para que el sistema de salud en algún momento, que va a ser complicado por los intereses que hay de fondo, pueda ir cambiando poco a poco, o por lo menos que la población por sí sola despierte, que esto ya es bastante. Sí, yo creo que juntos y cada vez va a ser más inevitable, es posible ese cambio en el sistema de salud. Así que nada, muchísimas gracias por pasarte 100%. y fue un placer charlar contigo. Igualmente, mi Gonza. Mira, hagamos aquí, yo sé que ya nos vamos, pero por lo menos un screenshotcito allí de que conversamos, porque yo estoy Sí, encantada, me encanta todo lo que hace, que mucha gente más se una a tu comunidad, que sigan tus pasos, todos los que vienen más jovencitos como tú y que bueno, que ustedes que ya nosotros vamos en retirada también, puedan hacer esa revolución en todo lo que necesitamos para la salud del mundo. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, que todos lo disfruten y lo aprovechen. gracias.